derivada de una suma. Cuando hablamos de una suma, hablamos de una suma algebraica, o sea que puede ser una suma o una resta, como en un polinomio, por ejemplo. Entonces, si tenemos f de x y g de x, dos funciones, la derivada si igual a f de x más g de x, podemos poner más o menos. Entonces, la derivada y prima, va a ser f' de x más o menos g' de x. O sea que cuando tenemos un polinomio, en general podemos ir derivando monomio por monomio, independientemente si tenemos entonces f más g de x, o sea, una función que implica la suma de dos funciones, f de x más g de x, podemos expresarlo de esa forma, f más g de x, y analizar cómo definimos la derivada, f más g de x como el límite de delta x tiende a 0 de f más g de x más delta de x menos f más g de x, o sea, la función incrementada, menos la función sin incrementar, respecto del incremento delta de x. Bueno, esa derivada no hace falta que demostremos, o sea que la función incrementada f de x más delta de x más g de x más delta de x menos f de x menos g de x, ¿sí? Sobre el incremento delta de x en el límite cuando delta de x tiende a 0, podemos separarlos en esta función y esta función, asociando y separando en el límite de la suma igual a la suma de los límites, y tendremos entonces el límite cuando delta de x tiende a 0 de f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x más el límite cuando delta de x tiende a 0 de g de x más delta de x menos g de x sobre delta de x, sabiendo entonces que eso es igual a f' de x más g' de x, o sea, la derivada de la función f de x, y esto sería la derivada de la función g' de x. Entonces, como tenemos un polinomio que dice x al cubo más 2x al cuadrado menos 3x más 1, la derivada y prima va a ser la derivada, vamos a derivar independientemente cada uno de ellos, o sea, 3x al cuadrado más la constante 2 por la función derivada de x cuadrado, que es 2x, menos la constante por x, que es 3, la derivada de x vale 1, o sea, menos 3 por 1, menos 3, y la derivada de una constante que vale 0. Entonces ahí tenemos nuestra función derivada, que va a ser derivar cada uno de los sumandos, como dije recién, en el caso de los polinomios. Por supuesto, no significa que solamente va a ser polinomios, podemos tener una suma de cualquier función exponencial, logarítmica, trigonométrica, pero si es una suma algebraica, iremos derivando una por una. Ahora, si tenemos la derivada de un producto, en ese caso, también teniendo f de x y g de x como un producto de dos funciones que dependen de x, siendo las dos funciones obviamente derivables,
Entonces vamos a decir que el producto, vamos a tener f de x y g de x derivables. Obviamente que hablamos de función derivable, partiendo de que también son funciones continuas, porque la derivada en un punto nos va a determinar entonces algebraicamente, gráficamente, como dijimos, la pendiente de la recta tangente. Entonces, para dos funciones, la derivada f por g' de x, o sea, la derivada de un producto, va a ser lo que nosotros ya conocemos como el límite. Esto acá no va a entrar. Ser igual al límite cuando delta de x tiende a 0 del producto de f por g de x más delta de x menos f por g de x respecto de o sobre el delta de x cuando delta de x tiende a 0. Entonces, siempre la función incrementada menos la función sin incrementar, y eso nos va a llevar a el desarrollo de f de x por g de x tendríamos por g de x más delta de x más ¿por qué tengo menos? Porque hemos tomado, en vez de g de a y f de a, ¿cómo nos podemos cambiar los subíndices? Y a ver, no tomemos de la otra forma, sino como está en el libro. Vamos a cambiarla.
Vemos así f de x y g de x derivables en x igual a a, de tal forma que la derivada f por g de x, la derivada del producto va a ser igual a f' de x por g de x más f de x por g' de x. O sea, la derivada de un producto va a ser igual a la derivada de la primera función f de x por la segunda función sin derivar. Por eso le ponemos f' por g de x más f de x, la primera función sin derivar, por la derivada de la segunda función. O sea que en el producto lo que hacemos es derivamos una función y en el otro sumando la otra función. Esa sería la derivada del producto de f de x. Ahora, esto reemplazado en función de en x igual a, o sea, derivada en un punto x igual a, tendríamos f por g de a, la derivada, igual a f' evaluada en a por g de a más f de a por g' de a. Bien. Esto sería entonces en el límite cuando x tiende a. Vamos a bajar la cámara. Entonces, f' de g de a va a ser igual al límite cuando x tiende a, ¿sí?, de f de g de x menos f de g de a sobre el incremento, que en este caso sería x menos a. Bueno, dado el producto este f de g, límite cuando x tiende a, de f de x por g de x, ¿sí? El límite de un producto de f de g de x es f de x por g de x. De la misma forma, tendríamos f de a por g de a. Lo que estamos haciendo allí es, por definición, del producto de funciones, ¿sí? La función de un producto igual al producto de las funciones sobre x menos a. No sé si está viendo allí. Bien, acá si sumamos y restamos f de a por g de x, ahí está el tema de por qué. Entonces, f' de a va a ser igual en este límite, cuando x tiende a, lo que hacemos es a f de x por g de x, le restamos f de a por g de x, y le sumamos f de a por g de x, menos f de a por g de a. Todo esto sobre x menos a. Recuerden que siempre que x tiende a, esto nos da 0 sobre 0. Que salvando la indeterminación es que... Esperen que me ha salido un cartel que se ha cerrado sesión.
Bien, les decía que siempre que planteamos la derivada, cuando delta de x tiende a 0, o cuando x menos a, que es el delta de x, tiende a 0, entonces ese siempre nos da una indeterminación 0 sobre 0, que es la que hay que salvar. El artificio matemático acá es que sea sumado y restado, miembro a miembro, más menos f de a por g de x. Sumamos y restamos. Este término es igual a este, por lo tanto nosotros lo podemos cancelar. Entonces, asociando los dos primeros, tenemos, sacando factor común, g de x, tenemos f de x menos f de a por g de x, más, y sacando factor común f de a, tenemos g de x menos g de a. O sea que sería la función en el límite cuando x tiende a. Que sería en el delta de x que tiende a 0, ¿no? Que es lo mismo. X menos a es 0, como si el delta de x tiende a 0. Todo esto sobre x menos a, que lo podemos distribuir en el denominador. Entonces acá tenemos que f de x menos f de a sobre x menos a es f', y g de x menos g de a sobre x menos a es, separándolo en que en el límite de la suma es igual a la suma de los límites, acá nos va a quedar la derivada f' de x más la derivada g' de x. Ponemos un ejemplo de la derivada de un producto, aunque todavía no tengamos todas las derivadas. Nosotros tenemos, por ejemplo, una función igual a x al cuadrado por el seno de x. Nosotros habíamos visto que la derivada del seno y la coseno, la derivada de una potencia x a la n, era n por x a la n menos 1. Entonces, esto como si fuera f de x y esto g de x. Los nombres los ponen ustedes. Van a ver en las tablas de derivadas que es muy común que a una le llamen u y a la otra le llamen b, siendo u y b funciones de x. O sea que en vez de llamarle f de x y g de x, le pueden llamar u, b, h, j, el nombre que ustedes quieran. El tema es que cuando nosotros vamos a derivar, tenemos que hacer la derivada de un producto. O sea, si esto le llamamos f y esto le llamamos g, f', o sea, la derivada de este término, que es 2x, por el segundo término sin derivar, que sería seno de x, más el primer término sin derivar por la derivada del segundo término, que sería coseno de x. Entonces acá tenemos f' por g de x, obviamente siempre es de x, más f de x por g' de x. O sea, en ese producto tenemos la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Después, en el caso de que se pueda, en algunos casos, cuando son polinomios, por ejemplo, lo que se hace es agrupar los términos que son semejantes, etc. Es probable que, aparte de un producto, en vez de tener dos funciones, tengamos tres funciones. Entonces, la lógica va a ser similar, pero un poco más extenso desde el punto de vista, si yo tengo tres funciones, digo que I es igual a U por B por W. Entonces, la derivada, si yo asocio estos dos primeros por este, tendría que hacer la derivada de un producto. Entonces, la derivada de un producto hemos dicho que es uno derivado por el otro sin derivar, más el primero sin derivar por el otro derivado.
Y esa sería la derivada del producto. O sea, es como si tuviéramos f y g. Entonces, la derivada de f' es todo esto. Por el segundo sin derivar, por g en este caso, por w. Más el primero sin derivar, que sería u por b, por la derivada del segundo, que sería w'. Entonces acá lo que hemos hecho es como si esto fuera f' por g más f por g'. Ahora, como es la derivada, acá aplicamos la propiedad distributiva, entonces nos queda u' por b por w más u por b' por w, o aplicado la propiedad distributiva, más u por b por w'. Entonces fíjense, aparece u', después b' y después w'. O sea que si tengo el producto de tres funciones, voy a tener como derivada la suma de tres funciones en donde aparecen las tres. O sea, pongo w. Pero voy, en el primer sumando derivo una, en el segundo sumando derivo la otra y en el tercer sumando derivo la otra. No hace falta que sea en ese orden, pueden hacerlo en cualquier orden, porque la suma es conmutativa y porque el producto es conmutativo. Pero eso sería la derivada de un producto. De la misma forma, no de la misma forma, sino en forma similar, la derivada de un cociente. Pero en la derivada de un cociente tendríamos igual a f de x sobre g de x. La derivada de un cociente. Esto es un poco más largo en el sentido que, como hay un denominador, y como cuando planteamos una derivada y dividimos en un cociente incremental, ese cociente incremental se hace un poco más largo, pero la derivada de ese cociente va a ser parecida a la de un producto. En el numerador va a ir f' de x por g de x menos f de x por g' de x. O sea que es parecido al producto, que es la derivada de uno por el otro sin derivar, menos este sin derivar por la derivada de este. Cambia solamente el que es menos, con el agregado que va al denominador, pero elevado al cuadrado. Sin derivar. Solamente van en el numerador, la derivada del numerador, y en el otro término restando siempre la derivada del denominador. Esa es nuestra función de la derivada de un cociente. Entonces, si tenemos de la misma forma que recién, por ejemplo, x cuadrado dividido en el seno de x, entonces la derivada va a ser la derivada del numerador, que es 2x, por el denominador sin derivar, seno de x, menos el primero, el numerador sin derivar, por la derivada del denominador, la derivada del seno de x, hemos dicho que era coseno de x. Y todo esto dividido en el denominador, que es seno de x elevado al cuadrado. Recuerden que el cuadrado se pone en el medio, que es lo mismo que si pusieran un paréntesis y lo elevaran al cuadrado. Si lo ponemos acá al cuadrado y al no poner el paréntesis, puede parecer que es seno de x al cuadrado, y no seno de x todo elevado al cuadrado. Esa sería la aplicación de la derivada de un cociente. Entonces tenemos la derivada de la suma igual a la suma de las derivadas. La derivada de un producto, esa reglita que hemos dicho que es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Después lo hacemos extensivo a 3, 4, 5, la cantidad de productos que sea. Si tengo 5 funciones que se están multiplicando, bueno, haré 5 sumandos. U por B, por W, por H, por J. Y en cada uno de los sumandos voy a ir derivando cada una de las funciones. Las otras van a quedar en su forma original.
Bien, eso en cuanto al derivada del producto del cociente. Después tenemos derivada de una potencia de exponente natural, ya lo hemos hecho, x a la n. Derivada de una función compuesta, regla de la cadena. Vamos a borrar esto. Sacamos una foto para aquellos que tienen poca visibilidad. No recuerdo haberles pedido una tabla de derivadas, o sí. Si no se los he pedido, les pido ahora, y si ya se los he pedido, les vuelvo a recordar, tienen que conseguirse una tabla de derivadas, la descargan de internet, hay muchísimas tablas de derivadas donde van a funcionar así como les dije recién, con U, con B, con W, con G, con H, no importa el nombre que le asignen a cada función, pero aparecen todas las derivadas de las funciones que nosotros conocemos. La regla de la cadena, así se le llama, pero en realidad la regla de la cadena es derivada de una función compuesta de f o g, que le llamamos f de g de x, una función dentro de otra función, una función compuesta, donde si tenemos una función que es una composición de esa forma, f de g de x, la derivada y' va a ser f' de x, f de g de x f' de g de x por g' de x. La derivada de la función, por la derivada nosotros decimos de lo que está dentro de la función, por ser una derivada compuesta. Vamos a poner, por ejemplo, ya sabiendo la derivada de el seno de x al cuadrado. Entonces ahí tenemos una función dentro de otra función. La derivada del seno de g, esto sería f de g. Entonces la derivada va a ser la derivada de esa función. La derivada del seno es coseno de lo mismo de x al cuadrado. Aquí tendríamos f de g de x. Entonces la derivada del seno es coseno de g de x por la derivada g', o sea, la derivada de la función que está dentro de la otra, por eso le llamamos regla de la cadena, vamos derivando hacia adentro.
Entonces la derivada de x cuadrado es 2x. No importa qué tan grande pueda ser la función, podemos tener igual logaritmo natural del coseno de x a la quinta todo elevado al cubo. Si bien recién estamos aprendiendo a derivar esto, solamente para mostrarle qué es lo que tendríamos que hacer cuando tenemos una función de otra función. Acá tenemos una función elevada al cubo, pero dentro de esa función tenemos un logaritmo de algo, y dentro del logaritmo tenemos el coseno, pero dentro del coseno tenemos el coseno de algo. Entonces tenemos la potencia, el logaritmo, el coseno y de nuevo la potencia. Todo eso, si aplicamos esto de la regla de la cadena, acá sería una función recompuesta, ¿no? De f, de g, de f compuesta con g, con h, con i. Entonces, no hay que hacerse el problema, por lo tanto, por la composición en sí, sino lo que tenemos que tener en cuenta es de ir de afuera hacia adentro. Si yo tengo acá todo esto que es una sola función elevada al cubo, entonces la derivada de la potencia es bajo esa función, copio la misma base de la potencia, o sea, todo el parente, toda la llave, y elevada a la 2. ¿Por qué? Porque se hacía n por x a la n menos 1. Esto basado, ¿sí?, en que si y es igual a x a la n, la derivada es n por x a la n menos 1. Entonces, derivamos primero la potencia. Ahora tenemos que ir después por g', o sea, por lo que está adentro. Entonces tengo que derivar el logaritmo de algo. Ahí vamos a ver en la tabla, después lo vamos a justificar o lo vamos a demostrar que la derivada del logaritmo es 1 sobre el argumento de ese logaritmo, que sería coseno de x a la quinta. Por, ya derivamos la potencia, ya derivamos el logaritmo, ahora tenemos la derivada del coseno. La derivada del coseno es menos seno. ¿De quién? De lo mismo. Entonces derivamos la potencia, el logaritmo del coseno. Ahora, ¿qué nos queda? X a la quinta. Por la derivada de x a la quinta, que es 5x a la cuarta, porque seguimos esta misma reglita de la potencia. Todo eso es la derivada de la cadena. Imagínense que podríamos haber puesto un producto, un cociente, y se hacía mucho más largo el ejercicio. No importa cuán largo es el ejercicio, lo que importa es lo ordenado que soy, que en vez de estar mirando la función que voy derivando, que a veces se confunden los alumnos, tengo que mirar la función original. Es decir, derivo la potencia, listo. Ahora derivo el logaritmo. Derivo el logaritmo, listo. Ahora derivo el coseno. Derivo el coseno, listo. Acá no hay producto en ningún lado, no hay cociente en ningún lado. Dice el logaritmo de este corchete. Después dice coseno de esto que está acá. No hay un producto, porque no existe el producto. Recuerden que estas funciones, ¿sí?, son logaritmos de algo, coseno de algo. Lo mismo va a pasar con, tengamos la función que tengamos, raíces, potencias, cocientes. Después vamos a ver esto, muchísimos ejercicios, mucho para practicar y cómo ir aplicando las reglitas para cada una de las derivadas. ¿Qué va? Perdón. Me ahogué.
podríamos ir armando nuestra tablita de derivadas. Derivada del logaritmo, vamos a poner acá. Derivada del logaritmo natural la función sería igual al logaritmo natural de x. Entonces la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Es un poquito más extenso, más largo, pero nosotros tenemos que decir la derivada es el límite cuando delta de x tiende a 0, de f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x. Tomándolo en principio con el incremento delta de x. Entonces, para nuestro caso sería el límite cuando delta de x tiende a 0 de la función incrementada sería el logaritmo de x más delta de x, menos la función sin incrementar, que es el logaritmo de x. Recuerden que es delta de x que tiende a 0, la variable es delta de x, lo que hacemos al valor de x, logaritmo de x, al x lo reemplazamos por x más delta de x, menos la función sin incrementar, menos f de x, que es la función logaritmo de x. Inclusive para que no se confundan, es decir, en vez de y, la función f de x es logaritmo de x. Y en vez de y', poner f' de x, recuerden que es lo mismo que decir si es igual al logaritmo de x y y' es igual a 1 sobre x. Esto es una cuestión de nomenclatura. Ahora, la función incrementada menos la función sin incrementar dividido en el incremento. Entonces, el logaritmo de x más delta de x menos el logaritmo de x. Este límite no es tan sencillo, pero por ejemplo, podríamos aplicar acá propiedad de quién, del cociente, el logaritmo de un cociente. Ustedes recordarán que hemos visto que el logaritmo de a por b es igual al logaritmo de a más el logaritmo de b, propiedad del logaritmo de un producto. De la misma forma dijimos que a sobre b es igual al logaritmo de a menos el logaritmo de b. Estas son las propiedades de los logaritmos. El logaritmo de un cociente es igual al logaritmo del dividendo menos el logaritmo del divisor. ¿Recuerdan esas propiedades? Me imagino que sí. Entonces acá tenemos logaritmo de x más delta de x menos el logaritmo de x. Estamos restando dos logaritmos. O sea que vamos a hacer el proceso inverso. O sea que si tengo logaritmo menos logaritmo, lo puedo expresar como el logaritmo de un cociente. Entonces podemos expresar acá que esto va a ser igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de esta resta, que es el logaritmo natural de ¿quién? De x más delta de x sobre x. Entonces tendríamos, si le aplico la propiedad, el logaritmo de a menos el logaritmo de b, como he puesto acá a sobre b. ¿Quién es a? X más delta de x. ¿Quién es b? X. Sobre delta de x. Bueno, esto, si ustedes
¿Se fijan? Nosotros podemos escribir este 1 sobre delta de x acá y dejamos el logaritmo de x más delta de x sobre x de esta forma. Lo único que he hecho es separar. Todo esto tiene denominador 1, entonces separamos el 1 sobre delta de x para que esto quede multiplicando un logaritmo. Ustedes dicen, ¿por qué hacemos eso? Porque hay otra propiedad que decía que el logaritmo de a elevado a la n queda igual a n por el logaritmo de a. O sea, si yo tengo el logaritmo de una potencia es igual al exponente por el logaritmo de la base. Por definición de logaritmo, entonces, si yo tengo acá esto que está multiplicando el logaritmo este término 1 sobre delta de x es como si fuera la n, esta constante que multiplica un logaritmo. Esta constante que multiplica un logaritmo significa que yo hago el proceso inverso, esa constante la podemos llevar como exponente. Entonces vamos a tener el límite cuando delta de x tiende a 0 del logaritmo de x más delta de x sobre x elevado a la 1 sobre delta de x. Entonces el logaritmo de una potencia es bajo el exponente por el logaritmo de la base. Estaríamos aplicando la propiedad y acá pasaríamos a este término. Estamos aplicando las recíprocas de esas propiedades. Y acá aplicamos el álgebra del límite que habíamos visto. El límite del logaritmo es igual al logaritmo del límite. Entonces tendríamos el logaritmo natural del límite cuando delta de x tiende a 0, ¿de quién? De x. Fíjense que si yo distribuyo el denominador me quedaría x sobre x más delta de x sobre x. Todo elevado a la 1 sobre delta de x. Entonces, esto se simplifica y nos va a quedar, ¿qué cosa? El límite, el logaritmo natural del límite cuando delta de x tiende a 0 de 1 más delta de x sobre x, todo elevado a la 1 sobre delta de x. Y esto le vas a acordar a qué? A que se parece a la indeterminación del número e. Se parece. Nosotros habíamos visto en su momento algo parecido, que cuando hacíamos una sustitución de variable, lo transformábamos y nos quedaba, por ejemplo, vamos a hacer así, recordamos que cuando teníamos el límite, vamos a cambiarle el nombre a la variable, decimos n que tiende a 0, de 1 más n, elevado a la 1 sobre n. Entonces cuando n tiende a 0, tenemos 1 más 0 es 1, y 1 sobre 0 es infinito, y salvada esa indeterminación nos daba el número n. ¿Se acuerdan? Lo hemos probado con la calculadora y hemos hecho el desarrollo. El desarrollo es a través de una serie muy largo y la demostración solamente la hacíamos con la calculadora. Entonces, nosotros tenemos esa estructura, es decir, parece. El n vendría a ser el delta de x que tiende a 0, entonces 0 digo cualquier cosa es 0, 1 más 0 es 1, y nos queda
1 sobre 0 infinito. Tenemos 1 elevado a la infinito. La estructura es similar a la del número e, nada más que no es exactamente igual porque aparece esta x. Recuerden que la variable que tomamos acá es delta de x, no x, que es como si fuera una constante. Entonces, para ese caso, nosotros, al hacer la sustitución de variable, teníamos que decir que delta de x sobre x es n. Entonces nosotros tenemos que decir, si delta de x sobre x es igual a n, nos va a quedar 1 más n, porque le llamamos a delta de x sobre x, lo llamamos n. Ahora, cuando delta de x tiende a 0, 0 sobre x es 0, entonces n también tiende a 0. Entonces tenemos esta parte. Ahora en el numerador dice 1 sobre delta de x. Pero delta de x, ¿cuánto vale? Delta de x vale n por x. Entonces nosotros tenemos allí que es igual al logaritmo natural de el límite cuando delta de x tiende a 0, ahora es n que tiende a 0, de 1 más delta de x sobre x, pero delta de x sobre x es n, elevado a la 1 sobre delta de x, pero delta de x es n por x. Todavía nos falta 1 más n elevado a la 1 sobre n. Por lo tanto, nosotros podemos todavía decir, esto es el logaritmo natural del límite cuando n tiende a 0, de 1 más n elevado a la 1 sobre n. ¿Por qué? Porque este exponente que tenemos acá, 1 sobre n por 1 sobre x, 1 por 1, 1, y abajo n por x, n por x. Y si se están multiplicando, hemos dicho que es una potencia de otra potencia. Entonces tenemos 1 más n elevado a 1 sobre n elevado al 1 sobre x. La potencia de la potencia lleva 1 por 1 y abajo n por x y n por x. Entonces, esto que está acá adentro es el límite del número e, el límite notable de 1 más n elevado al 1 sobre n, que se salva la indeterminación reemplazándolo por el número e. Y queda el número e elevado a la 1 sobre x. O sea que nos queda todavía que esto es igual al logaritmo, todo el límite nos dio el número e elevado a la 1 sobre x. Ahora, el logaritmo natural de una potencia es igual al exponente por el logaritmo de la base. El logaritmo natural del número e. ¿Qué base tiene el logaritmo natural? El número e. El logaritmo natural del número e da 1. Entonces 1 sobre x por 1, 1 sobre x. Como verán, es un desarrollo un poco largo para demostrar cuánto vale la derivada del logaritmo de x. La derivada del logaritmo de x vale 1 sobre x. Que es tan fácil el resultado, pero la demostración es un poco larga, digamos, para nuestro gusto. De todas formas, lo que se enseña, todo para bajarle un poquito de gravedad a la cosa. Lo que nosotros enseñamos, todas estas demostraciones en el nivel secundario no se hacen. Lo que se hace es enseñarles a usar la tabla de derivadas. Entonces uno cuando empieza a derivar, aparece una tablita, que es la que yo les estoy diciendo que tienen que descargar ustedes de internet o comprar en la fotocopiadora.
en casi todas las fotocopiadoras que venden cosas universitarias, ¿no es cierto?, tienen estas tablitas. A ver. Estoy tratando de buscar. Acá en el libro aparece. Les muestro acá, en esta página de Raúl Fetti. Tiene allí una tabla de derivadas, que ustedes pueden hacer una captura de pantalla. Lo mismo del otro lado, de todas las funciones. Vamos a hacer así, capaz que con la captura de pantalla a ustedes no les sirve mucho. Pero bueno, si no tienen una tabla de derivadas y no han salido, no compraron o no descargaron, acá les envío yo una foto del libro del Raúl Fetti, donde aparecen todas las derivadas que se aplican directamente por tabla. Cada una de ellas tiene una demostración, que es lo que estamos tratando de hacer de algunas, no de todas. Pero fíjense que cuando no es un logaritmo natural, que acá viene una de las cuestiones que a veces, si ustedes observan en la foto que les envié recién, van a ver que hay una función que dice que si y es igual al logaritmo en base a de x, vamos a escribir acá, y es igual al logaritmo en base a de x, no es el logaritmo natural, como hicimos recién ahí la demostración. Dice que la derivada y' es igual a 1 sobre x, o sea, es parecido, pero dice por el logaritmo en base a del número e. Fíjense, haciendo una demostración parecida con el número e, que es bastante largo, se llega a la misma conclusión, se llega a esto. No es lo mismo el logaritmo natural que un logaritmo decimal o que cualquier otro logaritmo. Si no le pongo la y esto es base 10, bueno, acá será base 10. La confusión viene porque algunas tablas no traen así, sino que trae 1 sobre x y abajo dice 1 sobre el logaritmo natural de esa base. O 1 sobre x por logaritmo natural de a. Entonces, en algunos casos, algunos alumnos, una vez sucedió un hecho muy particular, de que alguien había resuelto de esta forma, el alumno se lo presentó de esta forma y el profesor le corrigió que eso estaba mal. Que lo que había puesto él estaba mal porque era de esta forma. Y esto es lo mismo. Esto es lo mismo que esto. Porque así como vimos recién, la derivada, el logaritmo de un producto, el logaritmo de una potencia, el logaritmo de un cociente, también está el logaritmo de una base desconocida, que hoy no sería problema con la calculadora, pero ahora lo verificamos, que es el logaritmo de una base desconocida, o sea, el logaritmo en base 3 de un número, que se lo cualquiera, de 5. Entonces, ¿cómo calculamos nosotros eso? El logaritmo en base 3 de 5. Y aplicamos la formulita del
logaritmo natural de 5 sobre el logaritmo natural de 3. Ese es el logaritmo de cambio de base. O logaritmo decimal de 5 dividido en el logaritmo decimal de 3. Y van a ver que el resultado es el mismo. Si ustedes toman la calculadora y colocan con logaritmo natural de 5 dividido logaritmo natural de 3, fíjense que yo en la calculadora estoy colocando logaritmo natural de 5 dividido el logaritmo natural de 3. No es lo mismo que el logaritmo de un cociente. Acá tenemos el logaritmo en el numerador y el logaritmo en el denominador. ¿Cuánto me da? Es igual a 1,4649. Esto da 1,4649, 735, 21, y sí, obviamente. Ahora, ¿por qué les hago esto? Ahí lo hice con logaritmo natural, como lo ven ustedes. Si yo ahora pongo logaritmo decimal de 5 y lo divido en el logaritmo decimal de 3, fíjense que he utilizado el otro logaritmo, el logaritmo de base 10, y apretamos el igual, nos da exactamente el mismo resultado. Por eso, cuando yo tengo otra base distinta de lo que tengo en la calculadora, puedo cambiar por el logaritmo natural o por el logaritmo decimal. El logaritmo de 5 sobre el logaritmo de 3, en cualquiera de las dos bases nos da el mismo resultado. ¿Cómo sé que está bien? Porque 3 elevado al resultado, si esto da 1,46 y pico, 3 elevado a la 1,46 me tiene que dar 5. Porque esa es la definición del logaritmo. El logaritmo en base b de a es igual a n. ¿Por qué? Porque la base elevado al exponente es igual a a. Quiere decir que si yo tengo que la base es 3 y la elevo a la 1,46 me tiene que dar 5. Entonces fíjense, yo pongo 3 elevado a la 1,46, 49, 73, por eso puse todos los decimales, 521. ¿Qué escribí en la calculadora? Quiero que observen ustedes. ¿Qué dice allí? 3 elevado a la 1, la base elevado al resultado me tiene que dar 5. Obviamente que no me va a dar 5. Apretamos el igual y ¿cuánto nos da? 5,000000002. O sea, no da exactamente 5, ¿por qué? Pues es un número irracional, tiene infinitos decimales. Pero se verifica entonces que 3 elevado a la 1,46 y pico da 5,0000. O sea, prácticamente da 5. Estamos hablando del límite. Por lo tanto, hablando del límite, porque en realidad este no es el valor exacto, tendría que tomar infinitos decimales para que me dé exactamente 5, cosa que es imposible. Volvamos al ejercicio. Esto que está acá es para recordarles que existe la fórmula del cambio de base. Entonces, el logaritmo en base a del número e, yo lo podía transformar en quién, y lo podría transformar en el logaritmo de el logaritmo natural de sobre el logaritmo natural de a. Pues estoy decir, aplicando la fórmula del cambio de base. ¿Con qué? Con logaritmo natural. Ahora, el logaritmo natural de e vale 1, porque tiene base e. Entonces me queda 1 sobre el logaritmo de a. O sea que es lo mismo que se presente la derivada del logaritmo de cualquier base, multiplicándola por el mismo logaritmo, la misma base del número e, o que se presente como 1 sobre el logaritmo natural de la base que no conozco. Las dos están bien. Esto por las dudas. Yo me río porque esto fue cómico, no fue cómico, para el alumno eso no fue cómico. ¿Por qué les digo? Porque él vino con el reclamo hacia mí y me dijo, mire, profe, yo derivé, me dio esto y el profesor me tachó y me puso que daba esto. Bueno, es lo mismo, le dije. Dije a los dos, obviamente, el profesor por un lado y él por otro.
Nada más que en ese momento, bueno, el profesor no había rescatado, él tenía una respuesta, vio otra y tachó y dijo, está mal. Bueno, después, obviamente, esto en el apuro les puede pasar de confundir o no reconocer que está aplicada alguna propiedad. Y en general, muchas veces las respuestas que dan los libros están reducidas a la mínima expresión donde aplican muchas propiedades, de logaritmos sobre todo. Entonces dan una respuesta y nosotros la miramos y decimos, ¿cómo llegó esto tan chiquito? Bueno, fue aplicando propiedades que son bastante útiles. Lo que pasa es que uno tiene que estar en ese ejercicio continuamente haciendo eso. Bien. Vamos a ver otras. Algunas que no se deducen aplicando la definición de la función incrementada menos la función incremental y todo eso, debido a que por ahí es muy largo el camino. Pero, por ejemplo, si vemos las funciones trigonométricas, nosotros hemos visto la del seno, por ende la del coseno es similar. Ahora les saco una foto al pizarrón y les envío de esto. Entonces nos van a aparecer las derivadas de algunas funciones, todas las funciones trigonométricas. De la siguiente forma. Vamos a girar la cámara para utilizar todo el pizarrón. Entonces, si nosotros tenemos y igual seno de x, nosotros ya sabemos que la derivada es coseno de x. Pero si tenemos que y es igual al coseno de x, la derivada es menos seno de x. También se hace con el proceso, la justificación por la definición de la función incremental, salvar la indeterminación y nos lleva a esto. Nosotros vimos seno, y la derivada del seno da coseno. Ahora la derivada del coseno nos da menos seno. Partiendo de esto se pueden utilizar estas definiciones para cualquier otra derivada. Por ejemplo, si y es igual a la tangente de x, van a ver en la tabla de derivadas que la derivada de la tangente es secante cuadrada de x, pero también otros la escriben como 1 sobre coseno cuadrado de x, pues sabemos que la relación de 1 sobre coseno es igual a la secante de x. O sea, si yo tengo la secante de un ángulo alfa es igual a 1 sobre el coseno de alfa. ¿Se acuerdan? La cosecante de alfa es igual a 1 sobre el seno de alfa. Esto como identidades ya conocidas, que ustedes ya conocen. Entonces, la secante cuadrada es 1 sobre el coseno cuadrado, es lo mismo, porque secante y coseno son relaciones recíprocas. El coseno era adyacente sobre hipotenusa, la secante es hipotenusa sobre adyacente. Sabiendo eso, cosa que ustedes ya lo saben, supongo, de esto no pueden dudar, nosotros vamos a hacer la derivada de la tangente. Entonces, había una identidad trigonométrica que decía que si es igual a la tangente de x, la tangente era la relación entre el seno de x sobre el coseno de x. ¿Por qué? Porque el seno era opuesto sobre hipotenusa y el coseno era adyacente sobre hipotenusa. Entonces, se simplifica y me queda opuesto sobre adyacente. ¿Y qué es opuesto sobre adyacente? La tangente de alfa. Por lo tanto, podemos tranquilamente relacionar la tangente como seno sobre coseno. Entonces acá, para la derivada, ¿qué hacemos? Aplicamos la reglita del cociente, consideramos f sobre g. Entonces, ¿qué decíamos? Que la derivada de un cociente, lo reitero, teníamos cosino u sobre b, como ustedes quieran, la derivada de la u' por b menos u por b'
sobre b al cuadrado. O f' por g menos f por g'. Bueno, eso aplicado al cociente esto es como si fuera u y esto como si fuera b. Entonces, ¿cuánto vale la derivada de la tangente? Vale, u', la derivada del seno, coseno de x, por el denominador sin derivar, por b, por coseno de x, menos u, que es seno de x, por b', o sea, por la derivada del coseno, que es menos seno de x. Sobre el denominador que es coseno de x elevado al cuadrado. Recuerden que lo colocamos así o ponemos el 2 acá en el medio. Entonces, obviamente la derivada es coseno por coseno, coseno cuadrado de x, el menos con este menos se hace más seno cuadrado de x sobre coseno de x al cuadrado. Pero el coseno cuadrado más el seno cuadrado es igual a 1. Entonces me queda 1 sobre el coseno cuadrado de x. ¿Cuánto vale la derivada? 1 sobre el coseno cuadrado de x. ¿Qué hemos dicho? Que si la derivada es la tangente, la derivada es secante cuadrada o 1 sobre el coseno cuadrado. Es lo mismo. Esa sería la derivada de la tangente de x. De la misma forma, si tenemos igual a cotangente de x, ponemos coseno sobre seno, hacemos todo el desarrollo, vamos a ver que la derivada es menos la cosecante cuadrada de x, o menos 1 sobre el seno cuadrado de x, porque son, reitero, cosecante es 1 sobre seno o el seno es 1 sobre cosecante. Entonces ya tenemos, de la misma forma se deduce que la derivada, como la derivada de la tangente es 1 sobre coseno cuadrado, la derivada de la cotangente es menos 1 sobre seno cuadrado. O sea que son parecidas. Y así podemos, sabemos que la del seno es coseno, la del coseno es menos seno, sabemos la tangente, la de la secante, la de la tangente y la cotangente. Si escribo la secante de x es 1 sobre coseno de x. Estoy reemplazando por su identidad trigonométrica. O sea, la secante es 1 sobre coseno. Yo voy a derivar 1 sobre coseno de x. Y acá tengo dos opciones. Lo derivo como un cociente aplicando la formulita, o llevo el coseno de x al numerador, elevado a la ¿cuánto? A la menos 1. ¿Por qué? Porque esto tiene exponente 1. Se invierte la base y se le cambia el signo al exponente. Entonces lo derivo como una potencia con la regla de la cadena. O sea, pongo y' es igual. Tengo esto elevado a la n bajo el exponente menos 1 por la derivada, perdón, por la misma base que coseno de x elevada a la n menos 1. Menos 1, menos 1. Por la derivada del coseno de x, que es menos seno de x. ¿Se acuerdan que recién les hablaba de las reglas de la cadena? Esto es una potencia, pero no es x a la n. Es una función de x elevado a la n. Entonces derivo primero la potencia, bajo el exponente, pongo la misma base, le resto 1 al exponente, y después multiplico por la derivada de la base. La derivada del coseno es menos seno. Como verán ustedes, el menos con el menos se hace más, entonces me queda seno de x por coseno de x a la menos 2, o sea, sobre coseno de x al cuadrado. ¿Por qué? Porque invierto la base y le cambio el signo al exponente. Entonces la derivada de la secante de x es seno de x sobre coseno cuadrado. Pero esto en las tablas a veces aparece así. Seno de x sobre coseno de x por coseno de x.
¿sí? Coseno cuadrado, ¿qué es? Coseno por coseno. ¿Pero qué es seno de x sobre coseno de x? Es la tangente de x. ¿Y qué es 1 sobre coseno? Y hemos empezado diciendo que 1 sobre coseno es la secante de x. Entonces en las tablas aparece más frecuentemente, en vez de seno sobre coseno cuadrado, aparece como la derivada de la secante es secante por tangente o tangente por secante, lo mismo. Por ende, si yo tengo la cosecante de x, que es 1 sobre seno, y hago todo el tratamiento, la derivada, en vez de ser secante por tangente, va a ser menos cosecante por cotangente. Esto, uno está más acostumbrado al revés, a escribir primero la secante y después la tangente. Es una cuestión. Dice, la derivada de la secante, secante por tangente. La derivada de la cosecante, menos cosecante por cotangente. Y acá empezamos a tirar algunos tips, como son, por ejemplo, que tengo funciones y cofunciones. ¿A qué le llamo funciones? Seno, tangente y secante. ¿Qué son las cofunciones? Coseno, cotangente, cosecante. En las funciones trigonométricas, en las funciones las derivadas son positivas. La derivada del seno es coseno. La derivada de la tangente, ya no sé dónde está el resultado. ¿Y dónde puse el resultado? La derivada de la tangente, que empezó ahí, es 1 sobre coseno cuadrado o secante cuadrado. Entonces, la del seno es coseno de la tangente secante cuadrada, la de la secante es secante por tangente. Pero fíjense que las cofunciones, dije, la del coseno es menos seno, la de la cotangente es menos cosecante cuadrado, o menos 1 sobre seno cuadrado, y la de la cosecante es menos cosecante por cotangente. Entiéndase que las tres funciones seno, tangente y secante son positivas y las derivadas de las cofunciones coseno, cotangente, cosecante son negativas. Eso es una forma de recordar, una regla mnemotécnica es recordar por lo menos el signo. Pero para eso están las tablas derivadas. Bueno, acá surge una de las cosas que siempre tenemos nosotros como... Recién veo que hay alguien en el chat que dice no porfe. A las 9:05, o sea, hace mucho. Perdón. Les decía entonces que en el profesorado, cuando yo he tomado el parcial, entonces dice, profe, dice, ¿podemos usar la tabla derivada? No. En ingeniería, en contador, cuando les tomamos examen, ¿podemos usar la tabla derivada? No, las tienen que aprender. Como la tabla de multiplicar. ¿Cómo se aprenden? Haciendo ejercicios, cientos de ejercicios, no hay otra opción. Hasta que se les graba. Dice, ¿tiene sentido? Bueno, tal vez en las otras carreras no tenga sentido, mucho sentido que memoricen. Pero acá sí. Usted es un profesor de matemáticas. Usted es un profesor, en cualquier aplicación un chico le pregunta cuánto va la derivada de tal cosa y uno la tiene que saber. Como profesor de matemáticas, las tienen que saber, no hay duda. En otras carreras tal vez no. En la escuela secundaria el chico tal vez no le tengan que exigir que sepan de memoria. Sí que la tengan a tabla como una tabla periódica. Y que con la tabla derivada, bueno, vaya buscando y vaya aplicando, sabiendo las reglas, cómo aplicar cada una. Bueno, ya nos queda nada. Vamos a terminar acá. Ya nos están informando sobre las mesas de exámenes. Seguimos el miércoles. Recuerden que esta va a ser la última semana de clase de este año, ¿no es cierto? La semana que viene tomamos los recuperatorios del primer parcial. En
todas las, en geometría y en análisis, y en tercer año también en geometría y en análisis. Y de ahí volveremos con esta teoría el 22 de febrero, si Dios quiere. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran